Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad falaz, la época de auge económico en el Perú y la también conocida era del guano. ¿Por qué se le llama a esta etapa la prosperidad falaz? Porque en esta etapa el Perú va a vivir una etapa de auge económico y estabilidad política. Va a ser una etapa donde el Perú va a ganar dinero a manos llenas a causa de la venta del guano que se va a exportar rumbo a Europa durante los próximos 50 años. No, espera, a ver, del 45 al 70 y 27 años. Ya 27 años exactamente van a pasar de la era del guano. A esta etapa, chicos, como ya se los había dicho, se le conoce como la prosperidad falaz. Jorge Basadre, historiador peruano, llama a esta etapa la prosperidad falaz. Chicos, la prosperidad falaz es una etapa muy importante porque viene dentro del primer militarismo. La prosperidad falaz, de hecho, es la última etapa del primer militarismo. La última etapa, ya que después de la prosperidad falaz viene lo que sería el primer civilismo. Pero para eso vamos a hablar de eso en otro video. Otra cosa que en este video voy a hablar acerca del primer gobierno de Ramón Castilla. De la prosperidad falaz vamos a hacer una serie de videos hablando y profundizando más a detalle qué es lo que pasó realmente durante la prosperidad falaz. Bueno, empecemos con el video de hoy. Cuando hablamos de prosperidad falaz, chicos, tenemos que saber que estamos hablando de una etapa de la historia peruana. Jorge Basadre llamó así a la etapa de auge económico y estabilidad política peruana que hubo durante esos años durante el gobierno de Ramón Castilla. ¿Por qué Jorge Basadre llama a esta etapa la prosperidad falaz? Primero hay que saber qué significa falaz. ¿De dónde viene el término falaz? Falaz viene del término mentira. O sea, una farsa, una falacia. No hubo prosperidad alguna. Bueno, hubo prosperidad, pero fue engañosa, fue una prosperidad algo engañosa, ya que si bien es cierto, el Perú no tuvo caudillismo y tuvo estabilidad política y tuvo un auge económico bastante fuerte y bastante bueno, fue una etapa desperdiciada de la historia peruana, porque el Perú va a acabar en la completa ruina y en la bancarrota. El Perú va a terminar pobre el siglo XIX y va a entrar a lo que va a ser el siglo XX completamente en la bancarrota y en la ruina. Recordemos que después de la prosperidad falaz viene lo que sería el primer civilismo, gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. En esos gobiernos del primer civilismo, el Perú entra en una completa crisis. ¿Por qué? Porque los militares que van a gobernar durante la prosperidad falaz no van a saber administrar y no van a saber controlar el dinero del guano. Porque el Perú va a terminar endeudado y va a terminar completamente en la bancarrota. Se van a pagar deudas inexistentes y lo más importante que va a pasar durante la prosperidad falaz, va a haber actos de corrupción. Por eso es que la prosperidad falaz para Jorge Basadre fue una oportunidad perdida. El dinero se malgastó, se despilfarró completamente y se malgastó completamente el dinero de la venta del guano. Como ya dije, a esta etapa se le conoce también como la era del guano. Pero ¿cómo inicia la era del guano y la prosperidad falaz? Bueno, primero tenemos que decir de que Ramón Castilla previamente había vencido al general Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Recordemos que el Perú había entrado en una crisis política y en una gran guerra civil luego de la muerte de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi. Gamarra muere en Ingavi y de esa manera Gamarra se convierte en el único presidente en haber muerto en batalla. No hay otro. Gamarra es el único presidente en la historia peruana que ha muerto en batalla. Ya muere Gamarra y se desata una crisis total en el Perú, ya que no hay presidente, hay vacío de poder y los caudillos y los generales peruanos se comienzan a pelear por el poder. Esto va a ser así hasta 1844, donde Ramón Castilla y Domingo Nieto van a poner fin a la anarquía. ¿Por qué menciono a Domingo Nieto?
Domingo Nieto era conocido como el Quijote de la Ley. Fue un militar peruano muy importante y se le decía el Quijote de la Ley a Domingo Nieto porque era un hombre muy pegado a la Constitución. Era un hombre que le gustaba el orden político y constitucional. Siempre apoyaba a los gobiernos legítimos, por eso se le conocía como el Quijote de la Ley. Domingo Nieto era el líder principal de la revolución, pero lamentablemente murió y Ramón Castilla quedó como jefe absoluto de la revolución en contra de Manuel Ignacio de Vivanco. Respecto a la muerte de Nieto, chicos, hay una teoría que la da Edín Valdivia, amigo íntimo de Domingo Nieto, donde dice que a Domingo Nieto no muere de una enfermedad, sino que a Domingo Nieto lo asesinan, lo envenenan y por eso muere. Pero bueno, esa es una teoría nada más, ¿no? Así que ahí está. Bueno, Castilla toma el mando de la revolución, gana en Carmen Alto y pone fin a la anarquía en 1844. Y de esa manera, Castilla le devuelve el poder a Manuel Menéndez. Manuel Menéndez, chicos, había sido el sucesor de Agustín Gamarra. Él era el presidente del Congreso de aquella época y él asume el poder provisoriamente, debido a que Gamarra había muerto en Ingavi. Pero, ¿qué pasa con Menéndez? Menéndez era un personaje muy débil. Era un personaje algo ignorado por los militares peruanos. Él no tenía fuerza, era un personaje completamente débil, de un carácter débil. No era como Agustín Gamarra, que era autoritario. Él era un personaje de carácter débil. Y es por eso que varios militares pasaron por encima de la autoridad de Manuel Menéndez. Y es por eso que fue derrocado rápidamente en 1842. Cuando Castilla gana la batalla de Carmen Alto, inmediatamente pone fin al gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco y le devuelve el poder a Manuel Menéndez. Manuel Menéndez entonces asume como presidente provisorio del Perú. Y la misión de Menéndez era llamar elecciones. Y él cumple esa misión y llama elecciones el año 1845. Chicos, dato curioso, en las elecciones de 1845 se da algo curioso. Se presentan dos candidatos, Ramón Castilla, militar, general del ejército, y Domingo Elías. ¿Saben una cosa, chicos? Ahí hubiera sido bien curioso si hubiera ganado Domingo Elías. ¿Quién era Domingo Elías? Domingo Elías fue un civil muy importante en aquella época que intentó llegar al poder en 2 ocasiones. Intentó llegar a la presidencia en 2 ocasiones. Esta fue la primera en 1845 y la segunda fue en 1851. En ambas elecciones perdió. La primera, que fue en 1845, fue frente a Ramón Castilla. Pero esas elecciones las gana Ramón Castilla y las gana por un número de votos bastante alto. Arrasa a Domingo Elías en esas elecciones. Ramón Castilla gana por un número de votos bastante alto. ¿Por qué? Porque en esa época, chicos, se daba algo bastante curioso. En esa época los militares tenían más poder político que los propios civiles. Recordemos que en aquella época no solo en el Perú había militares gobernando, en varios países habían militares que gobernaban. Por ejemplo, en Argentina estaba Juan Manuel de Rosas gobernando, en Ecuador creo que estaba Juan José Flores, si mal no recuerdo, y así sucesivamente, ¿no? Estaban varios militares gobernando en los países vecinos del Perú. Es por eso que incluso en Bolivia José Vallivian estaba gobernando. Entonces vemos que en aquella época en varios países vecinos del Perú estaban gobernando militares. No había casi ningún civil. Entonces, en aquella época, chicos, si hubiera ganado Domingo Elías, se hubiera dado algo curioso. Domingo Elías se hubiera convertido en el primer presidente civil de la historia. Todos sabemos, chicos, que Domingo Elías no fue el primer presidente civil de la historia. ¿Quién fue el primer presidente civil de la historia, chicos? Manuel Pardo y Lavalle, luego de ganar las elecciones de 1872. Pero para eso va a faltar mucho tiempo todavía. En ese tiempo los civiles todavía no tenían poder suficiente como para hacer frente a los militares. En aquella época los militares tenían más poder. Y es por eso que los civiles estaban relegados a un segundo plano.
no tenían tanto protagonismo como los militares. Los militares en aquella época, incluso, chicos, eran más admirados. Los pobladores admiraban a los militares porque los veían como héroes. Recordemos que la mayoría de estos caudillos había peleado en la guerra de independencia, entonces por eso tenían pues más llegada al pueblo, porque el pueblo los veía como héroes y como unas leyendas, por haber defendido al Perú durante la guerra de independencia. Y es por eso que los militares en aquella época tenían el protagonismo absoluto. Entonces, Castilla tiene el poder militar y tiene el Congreso a su favor. Gana las elecciones. ¿Se las gana quién? A Domingo Elías. Si Domingo Elías hubiera ganado, se hubiera convertido en el primer presidente civil de la historia, pero no ganó Domingo Elías, ganó Ramón Castilla. Gana por un número de votos bastante alto. Lamentablemente, Domingo Elías no va a ser el primer presidente civil de la historia. Todos sabemos que el primer presidente civil va a ser Manuel Pardo y Lavalle en 1872. Pero para eso falta mucho todavía. En esta etapa todavía los civiles están en un segundo plano y no tienen poder para nada. Tienen algo de protagonismo, pero no es tanto protagonismo como los militares, ¿no? Como Castilla, como todos esos. Bueno, gana Castilla, le gana a Domingo Elías. Y de esa manera Castilla asume el poder. Ahora, ustedes me preguntarán, chicos, ¿pero no había oposición? ¿Y los caudillos, aquellos que habían causado guerras civiles y conflictos en distintas partes del Perú, no hubieron protestas en contra de Ramón Castilla por haber ganado esas elecciones? Pues la respuesta es muy fácil. Chicos, en aquella época se dio algo curioso. En aquella época, chicos, cuando Ramón Castilla toma el poder, la generación primera de caudillos que habían peleado en la guerra de independencia ya no estaban en condiciones como para enfrentarse a Castilla. Muchos de ellos ya estaban fallecidos, otros ya tenían una edad avanzada, otros simplemente ya estaban retirados completamente de la escena política y militar. Caso: Pedro Bermúdez, Luis José de Orbegoso, que había quedado fuera por haber formado parte de la Confederación Peruano-Boliviana, y el más importante, el opositor más importante, el que había causado guerra civil en 1834, Agustín Gamarra. Gamarra, todos sabemos que fue un personaje muy destructivo y muy tóxico en el Perú. ¿Por qué? Porque causaba conflictos, causaba guerras civiles y causaba inestabilidad en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, causó que el gobierno de José de la Mar en 1829 cayera. Provocó una guerra civil en 1834 por no apoyar el gobierno liberal de Luis José de Orbegoso. Pero ¿saben qué pasa? Gamarra ya estaba muerto. Entonces no había oposición. La oposición gamarrista que había ocasionado la guerra civil del 34 ya había desaparecido, porque su máximo líder, Agustín Gamarra, estaba muerto. Y su sucesor, Juan Bautista Elespru, también estaba muerto. Entonces, Castilla no tiene rival alguno, porque ya la mayoría de esos caudillos ya están fallecidos o algunos ya están retirados completamente del escenario político. Entonces Castilla puede gobernar tranquilamente. Otra cosa buena de Castilla es que él era un hombre que sabía ganarse a la gente, sabía ganar aliados. Y eso le favoreció mucho a Ramón Castilla. Él trata de llamar a todos aquellos que estuvieron en contra de él, como por ejemplo José Rufino Echenique, Miguel de San Román y otros militares que estuvieron en contra de él. Empieza la era del guano. El guano, ¿qué cosa era el guano? El guano, chicos, en palabras simples, era el excremento de ave. Era excremento de ave. En aquella época, chicos, el Perú se va a convertir en el mayor exportador del guano rumbo a Europa. En aquella época, chicos, el Perú tuvo el producto más importante de aquellos años, mundialmente. El guano peruano era uno de los productos más importantes a nivel mundial. Varias potencias de Europa estaban dispuestos a pagarles al Perú precios exorbitantes con tal de contar con el guano de las Islas Chincha. Este guano se encontraba en las Islas Chincha. ¿Y para qué servía el guano? El guano servía como fertilizante y estimulante para el crecimiento de las plantas y otros vegetales. Por ende, el guano peruano en esa época costaría un dineral.
Es decir, el Perú tenía el producto más valioso de aquella época. Pero como ya dije, chicos, la era del guano va a ser una oportunidad perdida porque se van a dar actos de corrupción, se van a dar deudas inexistentes y el Perú va a acabar en la bancarrota. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Pero ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da la era del guano? Bueno, primero tenemos que retroceder hacia el gobierno de Agustín Gamarra, 1841, cuando Gamarra todavía estaba en el poder. En aquella época, chicos, había un señor, un empresario, vamos a ponerle así, que se llamaba Francisco Quirós. Ustedes me preguntarán, ¿quién es este señor? Francisco Quirós era un empresario que había pedido al gobierno de aquella época, al gobierno de Agustín Gamarra, el alquiler. Pidió al gobierno que se le cediera las Islas Chincha. El gobierno aceptó con la condición que Francisco Quirós le pague al Estado un impuesto por usar dicha isla. En pocas palabras, Francisco Quirós estaba alquilando esa isla. Estaba que le pagaba al Estado por estar en esa isla. ¿De acuerdo? O sea, Francisco Quirós le pagaba un impuesto al Estado peruano para poder estar en aquella isla, para tomar posesión de esa isla. En aquella época, chicos, en 1841, ya se estaba hablando mucho del guano. Pero debido a los problemas que había tenido el Perú por las guerras civiles y por todo eso, se mantuvieron en completo desconocimiento. ¿De acuerdo? Y Francisco Quirós obviamente aprovechó esta etapa porque se enriqueció muchísimo gracias a la explotación del guano. Francisco Quirós le siguió pagando al Estado para poder conservar esa isla a su nombre. Pero, ¿saben una cosa? El dinero que pagaba Quirós al Estado peruano no era ni la cuarta parte de lo que él ganaba realmente con el dinero del guano, con el dinero que él ganaba explotando el guano. Esto iba a seguir así hasta el año 1845, cuando el Estado peruano se da cuenta que el guano vale millones, le rescinde el contrato a Francisco Quirós. Francisco Quirós había firmado un contrato con el Estado peruano. El Estado peruano le entregaba las islas a Francisco Quirós y a cambio él tenía que pagarle un impuesto al Estado peruano. Pero ese impuesto pues era bajísimo a comparación del dinero que él estaba ganando. Entonces, el Estado peruano toma posesión de esas islas y así empieza la prosperidad falaz en el Perú. El Perú tiene el producto más caro de aquella época, que era el guano de las Islas Chincha. Obviamente, Francisco Quirós ya en esa época pues se había enriquecido completamente y se había vuelto millonario para esa época, porque había explotado cantidades de guano impresionantes. Bueno, empieza el gobierno de Ramón Castilla. ¿Y cuáles fueron sus principales obras? Chicos, Castilla en su primer gobierno hace cosas bastante interesantes. Como por ejemplo, empieza el boom del guano. El Estado comienza a ganar mucho dinero gracias a la explotación del guano de las islas y a la exportación del guano rumbo a Europa. Las potencias de aquella época, las potencias europeas de aquella época estaban dispuestas a pagarle al Perú mucho dinero con tal de contar con el guano de las Islas Chincha. De esa manera, Ramón Castilla firma el contrato Gibbs con la Casa Gibbs, que era una empresa extranjera que iba a ir a las Islas Chincha para poder explotar el guano de las islas y exportarlas rumbo a Europa. A este contrato se le conoce como el contrato Gibbs. ¿Y cómo iban a ser las ganancias? Pues las ganancias iban a ser las siguientes. El Perú se iba a quedar con un porcentaje y la empresa Gibbs, la Casa Gibbs, se iba a quedar con otro porcentaje más mayor que el del Perú. Es decir, el Perú iba a tener un 5% de ganancia y la empresa Gibbs 95% de ganancia. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué no reclamó el Perú por esto? Bueno, porque el 5% de la ganancia por el guano era bastante dinero. Ahora imagínate, si el 5% era bastante dinero, ¿cuánto fue el 95%? Un dineral. El Perú estaba ganando dinero a manos llenas. Una de las principales obras de Castilla durante su primer gobierno fue la firma del contrato Gibbs con una empresa extranjera llamada Gibbs.
Eh, bueno, el Perú iba a estar ganando dinero a manos llenas, comienza el boom del guano y Castilla en este gobierno va a caracterizarse por su armamentismo. Se compran muchos barcos, se moderniza el ejército. En aquella época, chicos, Castilla convierte a la Marina de Guerra del Perú en una potencia naval, porque compra muchos barcos, mejora el ejército, eh, compra armamento, cañones de última generación para aquella época. Entonces el Perú se estaba convirtiendo en una potencia naval, gracias al dinero del guano. Otra cosa, Castilla también invierte en educación, hace cosas muy interesantes Castilla. Otra cosa, abolió los mayorazgos también. En aquella época, chicos, había una ley que había quedado desde la colonia española, desde el virreinato, que se llamaban los mayorazgos. ¿Qué cosa es un mayorazgo? Para los que no conocen, un mayorazgo es en aquella época, cuando un padre tenía dos hijos y se moría el padre, fallecía el padre y el padre tenía, vamos a decir, pues propiedades, haciendas, el que heredaba todo era el hijo mayor, por ley. No le tocaba nada al hijo menor. Eso es un mayorazgo. Cuando Castilla llega al poder, abole los mayorazgos. Eso se acabó. Para todos por igual. Castilla abolió los mayorazgos. Esa era una ley, chicos, que había quedado pendiente desde la colonia, desde la época del virreinato. Había quedado pendiente eso de los mayorazgos. Bueno, Castilla abolió los mayorazgos, que eran algo injustos, ¿no? Porque el hijo mayor era el que se quedaba con todas las ganancias y no le tocaba nada al hijo menor. Bueno, como ya dije, comienza un armamentismo impresionante, ¿no? Se compran buques de guerra, se compra armamento nuevo, se moderniza el ejército y se comienzan a crear otras instituciones en el, en el Perú, ¿no? Hace cosas muy interesantes Ramón Castilla durante este primer gobierno. Otra cosa muy importante, se crea el primer ferrocarril, que es el ferrocarril Lima-Callao. Este ferrocarril fue creado durante el gobierno de Ramón Castilla. Otra cosa, pero esta cosa yo creo que sí fue una cosa negativa para el Perú. ¿Cuál fue esta cosa negativa? Que se comenzaron a exportar a los famosos chinos. Se comenzaron a traer a los chinos. Castilla trae a los chinos, o también conocidos como los famosos culís. Los culís fueron esclavos chinos. Fueron traídos durante el gobierno de Ramón Castilla. Ahora, ¿por qué digo que fueron esclavos? Porque los chinos en el Perú, chicos, fueron explotados de una manera terrible. Los chinos en aquella época fueron abusados de manera terrible por el Estado peruano. Se les explotó demasiado. Fueron esclavizados en el Perú, los chinos, o también conocidos como los famosos culís. Ellos eran traídos desde China hacia las islas Chincha. ¿Y cuál era su misión de estos chinos? Extraer el guano de las islas Chincha y poder prepararlos para su exportación rumbo a Europa. Esta fue una cosa mala para mí que hizo Ramón Castilla durante su primer gobierno, porque trajo a los chinos, ¿no? A los culís, los trajo en condiciones deplorables, ¿no? Los chinos trabajaban en esa época en condiciones deplorables. Incluso algunos llegaban a trabajar hasta encadenados para que no se escaparan, como pueden ver en esta imagen, que ese trabajador chino de aquella época está pues encadenado trabajando. Fue una situación muy triste la de los chinos en el Perú, que fueron explotados y esclavizados durante esa época. Ahora ustedes me dirán, pero si eran esclavizados y eran maltratados en el Perú, ¿por qué se les traía? Porque básicamente se les engañaba. Se les hacía creer que acá en el Perú iban a tener privilegios, que iban a tener una casa, que iban a tener un futuro, pero en realidad todo eso era una farsa. Y esto, chicos, ¿por qué les va a traer consecuencias? Porque los culís chinos se van a rebelar contra el Estado peruano en la Guerra del Pacífico. De eso vamos a hablar en un video aparte. Tengo un video aparte hablando de la ayuda que dieron los chinos al ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. De eso vamos a hablar en otro video. Bueno, esa fue la cosa mala que hizo Ramón Castilla durante su gobierno, ¿no? Le trajo a los culís.
a los famosos culís, ¿no? A los chinos que fueron esclavizados y explotados aquí, ¿no? Trabajaron en condiciones deplorables. Los chinos fueron completamente maltratados y esclavizados en el Perú. Esa fue una cosa negativa para mí. No sé lo que piensen ustedes o lo que piensen los demás que estén viendo este video. Bueno, y otra cosa, chicos, otra cosa positiva que hace Castilla es que paga la deuda externa y deuda interna que hay en el Perú. En aquella época, chicos, el Perú tenía una deuda, ¿ya? Una deuda que tenía con los países que habían ayudado a la independencia del Perú. Ustedes saben que cuando el Perú inicia como república, tenía una deuda con países extranjeros que habían ayudado a la guerra de independencia, para la independencia del Perú. Entonces el Perú tenía que pagarle a estos países por haber ayudado en la guerra de independencia, ¿no? Y por eso Castilla comienza a pagar la deuda externa y la deuda interna en el Perú. Fue una cosa positiva, ya que el Perú baja su deuda, que era de 20 millones, a 5 millones. O sea, de lo que estábamos endeudados, bajamos un poco, bajamos a 5 millones de deuda. Pero esto va a empeorar en el gobierno de José Rufino Echenique y vamos a explicar por qué. Bien. Bueno, todo esto hizo Castilla en 6 años de gobierno. Él acaba su gobierno en 1851. Ramón Castilla acaba su gobierno y se llaman elecciones, ¿ya? Otra cosa, chicos, que me estoy olvidando es que Ramón Castilla es el primer presidente en la historia del Perú en acabar la totalidad de su mandato. Ahora vamos con lo malo que pasó durante este gobierno. A ver, ¿se acuerdan que les dije que con una parte del dinero se hizo pues obras, como por ejemplo se creó ferrocarriles, pues, se pagó parte de la deuda externa e interna y también se compró barcos? Ya, pero ustedes se preguntarán, ¿y todo eso se hizo con todo ese dinero? Se supone que el Perú estaba ganando en esa época cantidades enormes de dinero. Pero ¿dónde estaba el resto del dinero? El resto del dinero, chicos, se gastó en burocracia. Y ahora tú me dirás, ¿qué cosa es burocracia? La burocracia son trabajadores del Estado. Por ejemplo, se le pagaba al congresista, al asistente del congresista, al asistente del asistente del asistente del congresista. Y no se les pagaba poco, se les pagaba un dineral. Y eso fue malgastar el dinero. Y es por eso que el Perú se estaba endeudando. Se estaba endeudando con la Casa Gibbs, con la empresa con la cual Ramón Castilla había firmado el contrato Gibbs anteriormente. Todo esto se hizo en 6 años de gobierno. El Perú se está endeudando, pero todavía no va a sentir la crisis, sino hasta tiempo después. Bueno, acaba el gobierno de Ramón Castilla. Castilla ha hecho obras interesantes durante este primer gobierno y va a llamarse elecciones en 1851. Hay algo curioso que pasa aquí, es que Ramón Castilla apoya la candidatura de José Rufino Echenique. Él apoya la candidatura de José Rufino Echenique y lo va a ayudar a llegar al poder, a llegar a la presidencia, José Rufino Echenique. Y de esa manera Castilla pues va a apoyar a la candidatura de José Rufino Echenique y José Rufino Echenique va a iniciar su gobierno. En esas elecciones de 1851, chicos, se presentan varios candidatos, entre los que destacaban el general Pedro Bermúdez y el civil Domingo Elías. Domingo Elías presenta también nuevamente su candidatura, pero esta vez Domingo Elías casi gana a José Rufino Echenique, pero finalmente José Rufino Echenique logra ganarle a Domingo Elías nuevamente. Domingo Elías sale perdiendo en una elección presidencial. Anteriormente ya había perdido contra Ramón Castilla en 1845. En 1851, Domingo Elías nuevamente presenta su candidatura, pero no logra ganarle a José Rufino Echenique. Y José Rufino Echenique es elegido presidente. Y bueno, del gobierno de José Rufino Echenique vamos a hablar en otro video.
En el próximo video hablaremos sobre el gobierno de José Rufino Echenique, sobre el escándalo de las firmas falsas y de toda la corrupción que hubo durante el gobierno de José Rufino Echenique y del acto de traición que según muchos cometió José Rufino Echenique. Bueno chicos, este video ha acabado, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, cuídense.